Laúd Estéreo. La semana pasada, cuando terminábamos el ciclo de la vorágine de José Eustacio Rivera, dije que íbamos a hacer dos programas bien puntuales con lo de Mayo 68. Y puntuales, tratar de decir a nuestros oyentes que Mayo del 68 puede ser concebido como una utopía. Que Mayo del 68 aportó para los jóvenes del mundo, así como llevó el joven del Rosario, inquietudes que se fueron consolidando, no solamente en el movimiento obrero en Alemania, sino en los consejos estudiantiles, por ejemplo, en América Latina. Esa revuelta o ese aporte social que da Mayo 68 dio para que en Colombia los liberales progresistas, entre comillas, de la época crearan a Profamilia, la libertad de la mujer, etcétera, etcétera. Rafa, los asuntos más puntuales de Mayo 68, Ravi, buenas tardes, bienvenido amante del Círculo Polar. No, buenas tardes a todos y a todas. Pues primero tendríamos que decir que fue un año convulsionado, fue un año... hace un rato citaba la serie Los Años Maravillosos. Ajá. Para quienes vimos esa serie y para quienes la repetimos en YouTube, que está completa, comienza en 1968 la historia de ese chiquitín, que sabemos que tiene una hermana rebelde, un papá conservador y un hermano estilo Homero Simpson, con una mujer típica de la sociedad media norteamericana, que estaba recogiendo pues ya lo que había significado el impulso económico que le dio el fin de la Segunda Guerra Económica a los Estados Unidos. Pero una cosa era la historia de los Estados Unidos y otra cosa era la historia de Europa. Pensemos que esos hijos que nacieron de la posguerra después de 1938, esos matrimonios, esa generación baby boom, estaba en la universidad y estaban en las universidades públicas que habían sido reabiertas con una concepción pues que surgió del impacto de lo que significó vivir una posguerra. Y esos jóvenes vivían en una sociedad tremendamente conservadora, Extremadamente. que hoy los millennials no se alcanzarían a imaginar, que el control de los padres de familia, la autoridad, la el escuela respeto, la escuela misma, que era todo un panóptico completo de vigilancia, de control, muy bien ilustrada en la película El Muro de Alan Parker, que retoma el álbum del mismo nombre del grupo Pink Floyd. Y entonces es un maestro autoritario, castigador, que se burlaba, pero además en Francia particularmente, donde comienza este Mayo, pues era un profesor que llegaba, daba su conferencia y se iba como si fuera un ángel y se quedaba su asistente respondiendo a las preguntas a los estudiantes. ¿Se acuerda de la serie Paper Chase? Paper Chase. Claro. Ese era el prototipo. El profesor que imbutía y se iba después. Claro, de la universidad. No quisiera decir que no eran malos, no, porque pues obvio. ahí, pues imagínate, Roland Barthes dio sus clases Ajá. así, y bueno, y un montón de maestros que hoy leemos. El mismo Sartre daba sus clases de esa manera, sino que no había la posibilidad de que los estudiantes pudiesen preguntarle a su maestro. Entonces, en una sociedad que además controlaba la sexualidad, la edad del matrimonio, la virginidad de las mujeres, ¿con quién tenías que casarte? La clase social, la gente que dice que no hay clases sociales, la clase social con la que debías casarte, y bueno, resulta que en los dormitorios de una universidad, ¿cierto?, por allá en un lugar, estaba prohibido que los hombres y las mujeres después de cierta hora se encontraran y compartieran las habitaciones, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues colocaron una torre de vigilancia que su trabajo era ver que no pasaran hombres y que no pasaran mujeres. Por supuesto hay historias divertidísimas de que esos controles de alguna manera terminaban fracasados porque no se hacía en la noche, sino que se hacía en el día, en el laboratorio, en los salones de clase, en, bueno, tantos lugares que tienen las universidades. Imagínense qué ha pasado ahí en la Macarena, en la Distrital, en esos sitios tantos cómplices que tienen. Bueno, y un buen día los estudiantes dijeron, eso tiene que acabar. ¿Por qué tienen que imponernos que debamos dormir con los hombres y en un mismo lugar y las mujeres? Y la primera gran protesta se da con la visita de un ministro que en esa época había escrito un libro sobre los jóvenes, pero que no hablaba nada del sexo, como si los
jóvenes fueran ángeles. No impedidos para hablar sobre eso. Además, impedidos. Entonces, un personaje que va a convertirse después en el líder del movimiento, Daniel Cohn-Bendit, ¿cierto? Además, que era de origen judío alemán, entonces le da por hacerle preguntas, por protestar, y bueno, estos jóvenes de una universidad se dan a la tarea de iniciar el 22 de marzo, después el 22 de abril, el 3 de mayo, el 6 de mayo una serie de revueltas, están en la Sorbona, bueno, y finalmente ocurre la noche del 10 de mayo, que es la noche de las barricadas. Déjame decirte que Antanas Mockus estuvo ahí en una de esas esquinas, cuidando encendiendo unas llantas y pues jalándole a ese movimiento que casualmente a él lo encontró en ese lugar. 1968 fue un año tremendo en la historia. Miren algunos sucesos que ocurrieron. 30 de enero viene la ofensiva de lo que se llamó del Tet en Vietnam. Los vietnamitas, oiga, se le pararon al imperio. Se le pararon al imperio y además empezaron a ganar y empezaron a hacerlos retirar. Leí una crónica que hizo muy buena Enrique Santos Calderón de su visita a Vietnam muchos años después, y contaba que le conmovía ver todos estos túneles y conocer todas las estrategias de resistencia que desarrolló este pueblo vietnamita para resistir el napalm, los bombardeos y bueno, toda esta batería de guerra que Estados Unidos, de manera caprichosa, porque ya lo sabemos, vimos la película Nixon el año pasado, que nos cuenta muy bien cuál eran las entrelíneas de esa guerra, ¿cierto? Y entonces, imagínese que este pueblo conmueve profundamente por la resistencia que realiza, y hacen ellos su estrategia de retirada y empiezan pues esas escenas que vemos de los halcones, de los Black Hawk saliendo de la embajada pues terminará ahí esa. Después viene el 4 de abril, nada menos y nada más que el asesinato de Martin Luther King, que ya había desde el 63 y desde muchos años atrás iniciado un gran movimiento en pos de los derechos civiles de los afrodescendientes y negros y negras de los Estados Unidos. ¿Quién lo mató? Un supremacista que creía que los caucásicos eran superiores. La revista Nat Geo sacó este mes un número muy interesante sobre el concepto de raza, que valdría la pena que todos los que se creen mejores por el color lo leyeran, para que descubrieran que no hay ninguna validez científica en este concepto. Para acabar con el otro ser humano. Por solo el color de la mielina de su piel. El 5 de junio, un mes después, Estados Unidos está recuperándose del asesinato. Bueno, los Estados Unidos se están recuperando del asesinato de Martin Luther King y matan a Robert Kennedy, ¿cierto? Que era el heredero de esa utopía, de ese liderazgo, de ese otro Estados Unidos demócrata, que miren desde cuándo están peleando esos demócratas porque este ideario republicano, conservador, fundamentalista, guerrerista, no se dé. Pero bueno, ellos no han perdonado nada, no perdonaron al hermano, no lo perdonaron a él y lo asesinan. El 20 de agosto va a ocurrir la primavera de Praga. Recuerden que son unos jóvenes que salen y protestan y dicen: queremos un socialismo con rostro humano. Y rechazaron la invasión rusa. Claro, y entonces con eso motivan. Para quienes no han leído la novela de La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, el escenario en el que está la novela es días previos a esa ocupación. Y para que conozcan un poco el ambiente de lo que está ahí a través de la historia de amor de Tomás y Teresa, que bueno, todavía sigue cautivando lectores. ¿Será que los mafiosos del premio Nobel algún día le van a dar el premio, el reconocimiento a Milán? Vamos a ver, antes de que se nos muera. Y el 2 de octubre ocurre en México la matanza de Tlatelolco de los estudiantes en la Plaza de Tres Culturas, desarmados, tal como ocurrió ayer con el ejército israelí que le dispara a la población de Egipto. Sí, en defensa de qué. Y bueno,
mueren estos estudiantes y bueno, había una periodista ahí cubriendo y escribió un reportaje que sigue siendo histórico para todos los que quieran mirar ahí. Miren todos esos acontecimientos y muchos de ellos apoyados y liderados por los jóvenes que están saliendo de las universidades a ser proactivos, a empoderarse, ¿cierto? Algunos han titulado mayo del 68, pero todo el año del 68 como el año de la libertad, de unos jóvenes que fueron capaces de salir a luchar contra el sistema, contra esos padres autoritarios y severos, contra esa escuela autoritaria y severa, contra esos valores culturales de sus padres que eran corteses, que eran respetuosos, pero eran doble moralistas. Y generó, Rafa, para como ponerle un puntico allí, generó todo lo que va a denominarse la contracultura, que es un gran movimiento. Avance. Para eso dejémoslo para el siguiente programa. Todas las aristas de la contracultura. Hoy démosle una pequeña luz a la literatura que se hizo. Dejemos eso, lo que es la contracultura y la literatura, para que no se le excusen los cables a los oyentes con estos referentes de fechas históricas que son muy interesantes. Tocamos ese breve momento de la literatura, la contracultura y quienes en Colombia hicieron parte de esa reproducción de mayo 68, Rafa. Bueno. Entonces dejemos en el tintero la contracultura, la literatura y de los personajes que participaron aquí en Colombia, teatro, literatura, poesía, en este movimiento que influyó también. Que llegó tardío, pero llegó. Rafa, gracias, Rafa. No, como siempre aquí, feliz de estar. ¿Ya se tomó el tinto? Ya me tomé el tinto y me voy a celebrar el día del maestro. Nuestro día. Maestro, feliz día. Feliz día, maestro. No, ahí estamos. Y felices a todos los maestros de la universidad, de nuestra universidad distrital y de todas las universidades de Colombia, que a pesar de Pedagógica Nacional, Politécnico, Javeriana, todos, que a pesar de que han precarizado nuestra profesión y que a veces no la reconocen, siguen ahí preparando sus clases. Algún día nos pagarán bien. 6 de la tarde, 16 minutos en Amantes del Círculo Polar. La UD Estéreo.